Saludos cordiales, Máster Rosa Nelva Suárez Pérez. Les saluda el grupo número 2 con el tema La evolución histórica de los modelos pedagógicos en la lengua y literatura. A continuación vamos a darle una breve explicación de lo que hemos investigado y entendido por nuestro grupo. 1450. Comienzo del modelo retórico. A finales de la Edad Media, alrededor del año 1450, surge el modelo retórico, un enfoque pedagógico centrado en el aprendizaje del arte del discurso. A través del estudio de los textos clásicos greco-latinos, entendiendo que este modelo consideraba la literatura como una herramienta para formar ciudadanos capaces de expresarse correctamente y adquirir valores éticos y morales, donde los estudiantes eran instruidos en imitación de los autores de la antigüedad, enfatizando la belleza del lenguaje y la estructura del discurso. El surgimiento del modelo retórico representó un momento clave en la historia de la pedagogía literaria, ya que sentó bases de educación lingüística centradas en la expresión, la imitación de modelos y la formación ética a través de la literatura, donde los hechos más importantes de este modelo incluyen el estudio de textos clásicos, la enseñanza de las figuras retóricas y la valorización de la elocuencia oral. Educación básica, considero que este modelo nos recuerda la importancia de introducir a los estudiantes en la riqueza del lenguaje desde una edad temprana, fomentando la lectura en obras literarias clásicas adaptadas a su contexto y promoviendo la expresión oral y escrita como herramientas para el desarrollo de su pensamiento crítico y su sensibilidad estética. 1500. Consolidación del modelo retórico en la enseñanza. Durante el siglo XVI, el modelo retórico se consolidó en las escuelas y universidades, alcanzando la amplia difusión en la educación formal, pues los programas de estudio incluyeron de manera sistemática el análisis de obras clásicas, la práctica de memorización y la instrucción de reglas retóricas. Este modelo reforzaba la formación moral de los estudiantes, a la vez desarrollaba su capacidad de expresión oral y escrita. Dado que la literatura era vista como un instrumento para formar ciudadanos cultos, elocuentes y éticamente responsables. La conclusión del modelo retórico significó un avance en la educación literaria, al establecer métodos pedagógicos claros y sistemáticos centrados en la expresión y limitación de modelos clásicos. Pues lo más relevante fue la integración de la lectura, la memorización y la práctica de la elocuencia como estrategias para la formación integral del estudiante. La enseñanza de la literatura se profundizó mediante la implementación de métodos de imitación literaria y ejercicios de composición retórica, pues los docentes alentaban a los estudiantes a reproducir modelos textuales clásicos, reforzando la precisión lingüística, la corrección formal y la coherencia argumentativa, pues que la imitación se consideraba una estrategia fundamental para adquirir habilidades de expresión escrita y oral, así como para interiorizar los valores morales y éticos de los textos literarios. Como docente de educación básica, considero que estas estrategias pueden adaptarse mediante la creación de actividades de escritura creativa, lectura guiada y análisis de textos, fomentando la expresión, la argumentación, la apreciación estética desde una perspectiva lúdica y significativa. Con el advenimiento del siglo XIX surge el modelo histórico-positivista, estrechamente vinculado a la construcción de los estados nacionales, pues este enfoque pedagógico se centra en la enseñanza de la literatura histórica de los autores, obras y movimientos literarios, así como en la memorización de datos bibliográficos y cronológicos, donde la literatura deja de ser no solo un medio para la elocuación moral, convirtiéndose en un instrumento para comprender la identidad nacional y la evolución social y cultural de cada país. Desde la perspectiva de educación básica, como docente, recomiendo combinar la enseñanza histórica de la literatura con estrategias didácticas activas, como líneas de tiempo visuales, dramatizaciones y debates, para que los estudiantes comprendan la evolución literaria y su relación con la historia, fomentando al mismo tiempo el pensamiento crítico y la contextualización cultural. Expansión del modelo histórico-positivista. Durante la segunda mitad del siglo XIX, el modelo histórico-positivista se consolidó en las escuelas primarias y secundarias, convirtiéndolas en la base de los currículos de literatura, dado que este enfoque pedagógico enfatizaba en la memorización de fechas, también de autores, de movimientos literarios y fragmentos significativos, considerando así la cronología como el eje central del aprendizaje, entendiendo que la literatura era vista como un medio para transmitir la cultura nacional y formar ciudadanos conocedores de la historia y valorar también su país. Una recomendación es de que debemos integrar un enfoque
con actividades de análisis contextual, también discusiones guiadas, de manera que los estudiantes comprendan la historia literaria sin perder la oportunidad de desarrollar habilidades críticas y reflexivas sobre los textos, conectando así la cronología con las experiencias significativas. 1878. Inicio del modelo institucionista en España. En 1878, Giner de los Ríos impulsa el modelo institucionista, que nos dice que es un enfoque educativo innovador, que transforma la enseñanza de lengua y literatura, entendiendo que este modelo busca que los estudiantes aprendan la lengua materna, funcional, integrando así la lengua y literatura en la educación estética y reemplazando la enseñanza tradicional, que es basada únicamente en la gramática y la memorización de la historia literaria, ya que la finalidad es formar personas capaces de expresarse correctamente y valorar la literatura como experiencia cultural y estética. Es recomendable fomentar actividades que permitan a los estudiantes interactuar de manera activa con la lengua y la literatura, tales como proyectos de escritura, análisis de textos y ejercicios de expresión oral, promoviendo así un aprendizaje integral y significativo. 1900. Consolidación del modelo institucionalista en Ecuador. Desde el principio del siglo XX, el modelo institucionalista se consolida en nuestro país aplicándose en educación general básica y el bachillerato, ya que se estructuran 5 bloques curriculares que son la lengua y cultura, comunicación oral, lectura, escritura y literatura, entendiendo que este diseño permite que los estudiantes desarrollen competencias lingüísticas, comprensión textual, producción escrita y sensibilidad estética, integrando la literatura como herramienta educativa y cultural. Desde la perspectiva de la educación básica, como futura docente, considero que es recomendable implementar estrategias didácticas que integren los 5 bloques curriculares de manera transversal, utilizando la literatura como eje para fortalecer la lectura crítica, la expresión oral y escrita y la sensibilidad estética, asegurando así un aprendizaje significativo y motivador. 1950. Modernización de la educación literaria. Durante la segunda mitad del siglo XX, específicamente en 1950, la enseñanza literaria comienza un proceso de modernización que integra los enfoques lector e institucionista. Este cambio busca superar la enseñanza tradicional basada en la memorización y la cronología, enfocándose en la formación de lectores críticos, capaces de analizar e interpretar los textos dentro de su contexto histórico, social y cultural, donde la literatura deja de ser solo un repertorio de obras de autores para convertirse en un medio para desarrollar competencias de pensamiento y análisis en los estudiantes. Como docente de educación básica, pienso que lo ideal es promover actividades que vayan más allá de la memorización. Yo recomiendo diseñar actividades que promuevan la lectura crítica y la interpretación contextualizada de los textos literarios, utilizando debates, análisis grupales y proyectos de escritura creativa para fortalecer la comprensión, la reflexión y la apreciación estética de los estudiantes. En el año 1970 aparece el modelo lector, que transforma la enseñanza de la literatura al dejar atrás la memorización de datos y centrarse en el proceso comunicativo. Su objetivo principal es formar lectores competentes capaces de comprender, interpretar y analizar los textos literarios en distintos contextos. Recomendaciones. En educación básica es clave aplicar estrategias activas como talleres, debates, dramatizaciones y análisis de textos para fortalecer la autonomía, el pensamiento crítico y la apreciación literaria. 2025. Consolidación actual de los modelos pedagógicos. En el siglo XXI, desde el año 2000, la educación literaria consolida los modelos pedagógicos integrando aportes del histórico positivista, lector y institucionalista. La enseñanza se centra en la comprensión lectora, la escritura creativa, la apreciación estética y la interacción comunitaria, adaptándose a las necesidades de una educación integral y flexible. En recomendación, en educación básica se sugiere aplicar estrategias integradoras como proyectos de lectura, escritura y expresión oral, favoreciendo experiencias significativas que fortalezcan competencias lingüísticas y motiven al estudiante. En conclusión,
La evolución de modelos pedagógicos en la enseñanza de lengua y literatura refleja un recorrido que va desde los enfoques retóricos centrados en la imitación de modelos clásicos y la formación ética, hasta la consolidación de propuestas modernas que priorizan la comprensión, la creatividad y la interacción comunicativa. Cada etapa nos dio elementos importantes, ya que la retórica fortaleció la expresión y la elocuencia. También el modelo histórico positivista, que nos organizó el conocimiento literario en torno a la identidad nacional. El institucionista, que nos ayudó a integrar lengua y literatura en torno a un carácter más participativo y estético, mientras que la modernización y el modelo lector situaron al estudiante como protagonista del aprendizaje. Finalmente, en el siglo XXI, todos estos aportes se sintetizan en un enfoque integral que busca formar ciudadanos críticos, competentes y capaces de valorar la literatura como un recurso cultural, social y ético. Muchas gracias, Máster. Es todo lo que nosotros hemos explicado, ya que hemos entendido de esa manera. Espero le haya gustado y poder vernos en una próxima ocasión.